Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una? ¿Acaso no deja las 99 en los montes y va a buscar la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por la 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Los discípulos tantas veces escucharon a Jesús hablar del reino de Dios, del reino de los cielos. Y no una ni dos, sino varias veces se pone de manifiesto en los evangelios que los discípulos no lograban entender en qué consiste el reino de Dios. Siempre lo relacionaron con los reinos de la tierra y por lo tanto ellos sacaban sus conclusiones según vivimos en esta temporalidad. Ellos empezaron a pensar cómo hacer para ser el más importante, el que tenga más poder, el que tenga más influencia en el reino que tanto habla el Maestro Jesús. Y la actitud del Maestro en este evangelio les viene a caer como un balde de agua fría cuando les presenta aquel niño que les está diciendo cómo deben de comportarse para poder entrar al reino de los cielos. Al poner la presencia de aquel niño, Jesús está diciendo: hay que ser humildes para poder salvarse. Por supuesto que los discípulos están cegados y motivados por la idea de los cargos, de los rangos. ¿Quién es el más importante ante los ojos de Dios? ¿Será que tú y yo todavía no hemos entendido la lección? Y aquella condición para poder ser agradable a los ojos de Dios sigue siendo antipática para ti y para mí. Es la virtud de la humildad. Jesús hoy da una lección concreta. Fíjense, poniendo a un niño en medio de estos adultos ambiciosos, ansiosos de grandeza, solo imaginemos este espectáculo. Como dije, como balde de agua fría, porque solo este gesto de Jesús de poner a un inocente, a un niño, ante la maledicencia, ante los conspiradores,
ante los malos adultos, los viejos, solo con este gesto Jesús les está dando en la cara. Es decir, les está derrumbando sus ideas de grandeza. ¿Verdad que tú y yo también no dejamos de estar pensando cómo hacernos sentir más importantes delante de los demás? No terminamos de entender que si verdaderamente queremos salvarnos, queremos ser agradables a los ojos de Dios, debemos ser humildes. ¿Cómo nos regodeamos y nos recreamos cuando hacemos sentir nuestra autoridad aplastando a los demás, o nuestra influencia de poder? Muchas son las ocasiones en que cavilamos, conspiramos y estamos pensando cómo hacer para que ante los demás aparezcamos como los más importantes, como los que más tenemos influencia en la empresa o en la parroquia o en el grupo al cual de oración yo pertenezco, y nunca estamos dispuestos, o muy raras veces y contados con los dedos de una mano serán los que pasan felices, inadvertidos, sin hacerse notar, apartándose de las motivaciones orgullosas y de la vanidad. Con este gesto Jesús les está diciendo, y nos dice a nosotros: apresúrense a cambiar ese esquema mental de ambición, de notoriedad, porque solamente haciéndose pequeño como este niño, entonces serán grandes en el reino de Dios. Esto es muy difícil de entender, porque ¿quién quiere ser como un niño? ¿Verdad que no queremos renunciar a la notoriedad, al brillo, a hacernos notar? Siempre la vida, desde que somos muy pequeños, nos va empujando a motivarnos a ser relevantes, a ser notorios, a ponernos por encima de los demás. Y se nos va siempre desde muy temprana edad preparándonos en este impulso de la vanidad, más aún cuando vemos que nuestros mismos padres se enorgullecen cuando les hacen notar nuestras cualidades, cómo nos destacamos, cómo estamos siempre en la primera fila y cómo nos gusta bailar en las tarimas y que los demás nos aplaudan. Basta evocar cualquier conversación para constatar que ser humildes es muy difícil y que esta virtud es la gran ausente. La palabra ya de por sí nos estorba, nos fastidia, porque se relaciona inadecuadamente con actitudes débiles, un tanto ambiguas. Hoy en día hay quienes llegan a pensar de sí mismos que son humildes, y esta virtud es tan difícil de adquirir que cuando ya te crees que la tienes, es que ya la empezaste a perder o ya la dejaste de poseer. Hermanos, qué gran peligro cuando nos creemos las alabanzas del prójimo. Debemos estar muy atentos a esta tentación, que no pocas veces la buscamos denodadamente. ¿Cuántas personas se frustran porque quizás por una tontera suben un estado en WhatsApp, en las redes sociales, o ponen una fotografía y nadie comenta absolutamente nada de lo que se compartió? Y hay gente que vive sufriendo por semejante idiotez
Hermanos, humildad. El humilde no es el maloliente, el desaliñado, el desordenado, el insalubre. Ese no es el humilde. El humilde es el que siempre tiene presente aquello que San Francisco nos enseña. El hombre es lo que es ante Dios. Por lo tanto, vamos tratando de luchar contra esos deseos de notoriedad y de reconocimientos que solamente es boato y basura pasajera, que nos infla como un globo en medio de un mundo de tantos alfileres. Busquemos esta virtud, empecemos a practicar la acción de hacer el bien sin buscar medallas y aplausos en nuestros grupos parroquiales, en nuestras comunidades, en nuestras familias. Me decía una persona adulta hace unas décadas: Padre Rodrigo, qué difícil es estar bien sin buscar que se note que estás bien. O dicho de una manera tan sencilla, comerte la gallina y enterrar las plumas. ¿Qué pasa? Que nosotros ni siquiera nos hemos comido la gallina y ya empezamos a tirar las plumas ajenas, porque nos gusta que piensen que estamos materialmente bien y que por lo tanto los demás tienen que envidiarnos por lo que tenemos y poseemos. Aprendamos la lección que tantas veces llegamos a viejos y nunca nos hacemos sabios. Se supone que cuanto más adultos somos, más experiencia tenemos y que en base a lo vivido hemos de evitar los errores que ya hemos cometido. Pero somos tercos y no pocas veces volvemos a tropezar en las mismas piedras. Y esto por el orgullo y la vanidad y la soberbia que se ha entronizado en nuestro corazón. Jesús nos dice claramente: aprendan de mí, que soy sencillo y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas. Cuanto más orgullosos somos, menos paz y serenidad tendremos, porque estaremos pensando en función del qué dirán. Siempre estaremos pensando: ¿cómo hago para figurar más? Tenemos lo que un escritor nicaragüense, que muchas veces lo hace con ironía, ha llamado acertadamente el síndrome del figureo. Y es el mal que seguimos padeciendo. Y mientras no nos demos cuenta que lo sufrimos, no lo vamos a enfrentar y mucho menos a superar. Qué paz y qué tranquilidad se siente cuanto menos notoriedad tenemos. Pero esto muchas veces está oculto para la mayoría de los orgullosos y de los que están buscando siempre cómo llamar la atención. Si Jesús insiste tanto que seamos como niños, es porque ser niño es la mejor época de la vida. Los niños inocentes, a los que se les ha respetado hasta hoy, lo cual es muy difícil en esta sociedad anticristiana y posmoderna, a quienes se les ha respetado esa inocencia. Porque esta cultura diabólica, modernista, está también hoy arrebatando ese tiempo de la inocencia y de la paz que nos da el corazón de ser niños. Respetemos a nuestros niños en su inocencia. Dejémosles que vivan ese tiempo
con esa candidez y sencillez que caracteriza el poner la confianza completamente en sus responsables, en sus padres. ¿Quién entendió maravillosamente la lección de este evangelio? Los santos. Y cuando estaba leyendo el mismo, se me venía a la mente la pequeña Flor, Teresita de Lisieux, la que entendió perfectamente que hay que ser niño para poder agradar a Dios. Que interceda por nosotros esta inocente santa para que podamos empezar a practicar y a controlar aquellos impulsos de deseo, de figureo y de hacer sentir que somos más importantes que los demás. No se nos olvide, somos quien somos solamente ante los ojos de Dios. Amén.